Allí te Perfecto, muy buenas noches. Muchísimas gracias, estimado Gonzalo. Ok, bienvenidas y bienvenidos a esta, la 15ª jornada del Diploma Internacional en Derecho Penal y Procesal Penal. En esta ocasión tendremos la participación del profesor Luis Ávila y también del doctor David Ayala. Los temas que se abordarán en esta sesión son los relacionados con las peleas de animales de fauna urbana, un delito que se ha tipificado recientemente, y también el perjurio y acusación o denuncia maliciosa. En ese contexto, nuestro primer ponente es el profesor Luis Ávila Linzán. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Además, tiene un diplomado en Derechos Humanos, Derecho Indígena y Pluralismo Jurídico. Ha sido también asesor de la Defensoría Pública y actualmente se desempeña como abogado en el libre ejercicio de la profesión. Y el tema que va a abordar el profesor Luis Ávila es sobre las peleas de animales de fauna urbana. Estimado doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, hola. Sí se escucha bien, ¿no? Lo escuchamos, doctor, pero está un poquito bajo el audio. Ya le voy a corregir un poquito eso, perdón. Ok, muchas gracias. Allí está mejor. Sí, ahí está muy bien. Perfecto. Sí, bueno, el problema es que como está lloviendo bastantísimo acá en Quito, entonces ya no alcancé a llegar a mi casa y estoy en una cafetería, espero no moleste mucho el ruido ambiental. No hay mucha Ah, gente, bueno, pero igual, no se escucha nada externo. de acuerdo. Perfecto. Bueno, ya no alcancé, pero está toda la ciudad colapsada, entonces ya está un poco complicado. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias, querido Damián, compañeros y compañeras de Latin Juris. Siempre pues es un gran honor estar con ustedes. Este proyecto pues está avanzando a pasos agigantados y me parece que es una gran iniciativa que está siendo un espacio importante para la discusión y el debate del derecho. Eso es muy bueno. Bueno, a ver, yo quisiera tratar el tema que se me ha propuesto de manera muy breve, más bien para escuchar sus intervenciones y preguntas. Quiero mencionar unas 3 líneas de reflexión respecto de los derechos de los animales y el derecho penal. Esta relación que creo que es nueva en la contemporaneidad, pero que tiene larga data, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, Zaffaroni, en este libro que se llama eh, La Pachamama y lo humano, él decía, por ejemplo, que el que se le dé calidad de sujetos de derecho a los animales, y particularmente sujeto penal, no es nuevo en la historia, ¿no? Recuerda, por ejemplo, cuando en el medioevo se consideraba juicios penales en contra de las ratas que provocaban una peste. Entonces, no es nuevo en el derecho el incorporar a los animales a la normativa jurídica, pero exclusivamente a la normativa penal. Entonces, sin embargo, quisiera decir de manera muy crítica cuál es mi perspectiva respecto de esta incorporación de estas últimas reformas que se dieron el año pasado y que modificaron una vez más el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Introdujeron algunos tipos penales, algunas contravenciones que se pusieron para proteger a los animales. Bueno, la primera reflexión que quiero mencionar es eh, cuál es el mejor estándar de protección de los animales. ¿Ya? Y la idea es contestarnos si es que el estándar de defensa penal es el mejor estándar de defensa de los animales. ¿Ya? La segunda línea de reflexión que quiero mencionar es si entendemos que los animales pues son sujetos de derechos y que eventualmente también son sujetos del derecho penal, cuáles son las limitaciones de la protección que este estatuto penal da a los animales. ¿No? Y la tercera, pues, quisiera pues más bien plantear algunas reflexiones finales, algunas conclusiones de esto que les quería comenzar de manera muy breve. Bueno, la primera línea de reflexión, como les comentaba, pues se refiere a... Ahí vi que se entrecorta la transmisión, dicen, no estoy seguro si es de mi celular o creo que es
la señal de Facebook, seguro. No, estamos bien, no tenemos interrupciones. Tengo que ver un mensaje que estaba ahí que decía que estaba la transmisión entrecortada, pero bueno. Entonces, a ver, yo soy, digamos, de la posición abolicionista. Tal vez ustedes lo conocen, pero yo he optado por la posición abolicionista en la medida de que considero que el derecho penal debe ser abolido en algún momento y que no necesariamente, pues, el derecho penal permite dar respuesta a los problemas humanos, entre ellos los problemas sociales, y que más bien ha sido una forma particularmente curiosa en América Latina de intentar penalizar todo aquello que no podamos dar respuesta a través de las instituciones, tanto estatales como no estatales. Entonces, la posición abolicionista pues se fundamenta y hay un montón de pensadores, digamos, que de alguna manera pues están fundamentando la posición del abolicionismo penal, pero lo que quisiera mencionar respecto a los animales tiene que ver con el desarrollo de las agendas de derechos humanos y las otras agendas que surgen de la política de derechos humanos y que pueden ser, digamos, consideradas como de ruptura, son rupturistas. Una de ellas seguramente es esta idea de los derechos de los animales o la naturaleza como sujeto de derechos. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos, digamos, este carácter rupturista que tiene estas ideas de considerar a la naturaleza como sujeto de derechos y ahora de derecho penal, ¿ya? No es algo aislado, sino que responde a un desarrollo ulterior que se dio después de la Segunda Guerra Mundial de varias agendas de protección de derechos humanos, ¿no? Esto tiene que ver con esta idea de que hay varias agendas de derechos humanos que de alguna manera a partir de varios intereses sociales se han ido unificando, ¿no? Recuerden ustedes el gran problema que había hasta antes de la caída del muro de Berlín, donde había una especie de pelea entre países que decían que los derechos que eran justiciables únicamente eran los derechos civiles y políticos y que los derechos sociales solamente eran prerrogativas o normas directrices para guiar la política pública. Entonces, cuando terminó la Guerra Fría y terminó esta idea de que los países europeos podrían transformarse en socialdemocracias y de gobiernos democráticos podrían transformarse en estados totalitarios al estilo soviético. Entonces, cuando cae el muro de Berlín, se termina esta dicotomía y esta pelea que había entre estos dos bandos. De alguna manera, en la conferencia de Viena de 1993, es decir, 4 años después de la caída del muro de Berlín y 3 años después de la caída del socialismo real, se da esta declaración donde se dice que todos los derechos son iguales, interdependientes, indivisibles, de igual rango, lo cual de alguna manera pues terminó con esta pelea que había en el mundo y la geopolítica de los derechos humanos. Sin embargo, ante esta consagración, digamos, de algo que ahora se denomina el principio de integralidad constitucional o integridad de los derechos humanos, se entiende que todos los derechos son complementarios y que todas las agendas de derechos humanos son válidas, ¿no? Las luchas de género por los movimientos feministas, las luchas por el medio ambiente por parte de los grupos ecologistas y ambientalistas, la lucha por la defensa de los niños, niñas y adolescentes, la pelea por la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, que tanto se habla en estos días por los desafortunados hechos que se han dado en Guayaquil. Y entre ellas, pues surge en la última década también una tendencia para que se apruebe también una agenda particular dentro de las normas del Estado de la lucha animalista, ¿no? La lucha por los derechos de los animales. Entonces, en primer lugar, esta agenda es completamente legítima, como son las otras. Sin embargo, lo que yo quería mencionar es que a la par de que aparecen estas agendas de defensa de derechos a nivel mundial y también a nivel local, al mismo tiempo también hay una especie de expansión de las instituciones y de las estructuras del Estado en todas partes del mundo, ¿no? A pesar de que hay países algo más liberales, todos de alguna manera después de la Segunda Guerra Mundial fortalecen sus instituciones y de alguna manera pues tratan de integrar todas estas agendas a la política pública. Entonces, esto de alguna manera ha propiciado una especie de
no solo de activismo, sino de presión sobre la política pública y sobre los recursos públicos por parte de grupos de interés de la sociedad civil. Entonces, las feministas en la teoría de género, en la lucha de los derechos de la mujer, pues piden en los últimos tiempos de que se realicen programas para la protección de las mujeres frente a la violencia. Los grupos ambientalistas y ecologistas, que se haga remediación ambiental, que se traten proyectos alternativos para evitar degradar a la naturaleza, y así un sinnúmero de propuestas de agenda desde varios sectores. Entonces, esta presión, lastimosamente, puso en cuestión a los estados en los años 90, y creo que eso no ha bajado de intensidad en esta década, en este milenio. ¿Ya? Eh, Eso ha propiciado pues, que ocurra algo que Gargarella denominaba una inflación de derechos, es decir, una especie de prerrogativas que tienen los ciudadanos a través de las reformas constitucionales y otras leyes que no pueden ser cumplidas por el Estado porque tiene otras prioridades, ¿no? Entonces, mucha gente en el Estado se queja, por ejemplo, que hay personas pidiendo, por ejemplo, que se haga una carretera, cuando en ese lugar no hay todavía la erradicación de la desnutrición infantil. Entonces, esta priorización de políticas dentro del Estado, de alguna manera, pues ha sido la respuesta que ha dado justamente como consecuencia de que las agendas de derechos que los diferentes grupos han propuesto al Estado tienen respuestas, pero de acuerdo a la institucionalidad disponible. Si nosotros vemos el caso de Ecuador, que tal vez es uno de los países medianamente institucionalizados en América Latina, y que inclusive tiene un proceso de degradación de las instituciones que viene desde 2011 hasta el día de hoy, diríamos que esta capacidad de respuesta para dar algún tipo de consecuencia o algún tipo de sentido a estas agendas de derechos ha sido bastante limitada, razón por la cual no ha sido la política pública la que de alguna manera haya dado respuesta a estas agendas, y entonces aparece en este momento el derecho penal para poder dar respuesta aparentemente, eh, aparentemente eficiente para los problemas que se presentan de agendas de derecho. Entonces, se penalizaron, por ejemplo, en los años 90 los delitos de trata y tráfico de personas, empujados por los grupos que protegen los derechos de las personas migrantes. Se, se, se incorporaron en los últimos tiempos el delito de femicidio y un sinnúmero de figuras procesales para la defensa de la mujer frente a la violencia, y un sinnúmero de, de respuestas penales intentando dar respuesta a estas agendas sociales de derechos que lastimosamente no tienen respuesta en el establishment o en el Estado como tal, a través de la política pública. Entonces, me da la impresión que el reconocimiento que se da en el derecho penal a muchas agendas ciudadanas termina siendo de alguna manera una especie de placebo que se ve inflado inclusive por esto que se denomina en derecho penal y criminología populismo penal, es decir, la intención de dar una respuesta penal, de amplio espectro social y político para de alguna manera pues dar una impresión de eficiencia estatal cuando en realidad no se está arreglando absolutamente nada. Entonces, ahí se presentan dos problemas desde el punto de vista de la criminología. Por un lado, pues puede ser que muchas conductas que no son tan graves, pero que tienen amplio apoyo social, pues aparezcan de repente en el Código Penal como reformas que intentan dar respuesta a estas agendas sociales. O puede ocurrir, como creo que le pasa justamente a los derechos de los animales reconocidos en el Código Penal, puede ocurrir que como son temas que si bien es cierto tienen amplio espectro social, no muestran interés por parte del Estado, entonces básicamente son letra muerta dentro del Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, yo no conozco hasta el día de hoy un caso en el que se haya aplicado la nueva normativa y se haya condenado a una persona por maltrato animal, o la muerte cruel de un animal que ha sido un motivo de conmoción social en Ecuador. Entonces, la primera gran reflexión que quiero hacer es que, lastimosamente, yo me opuse al inicio, a pesar de que dentro del movimiento animalista, donde muchos colegas pues, me han integrado por mi trabajo en defensa de los animales en los últimos años. Sin embargo, yo con mucha sinceridad les dije que no estaba de acuerdo, no solamente por mi posición abolicionista respecto del derecho penal, sino porque creía que el derecho penal no es la respuesta para las agendas de derechos.
El derecho penal tiene que aplicarse mínimamente solamente para poder proteger y tutelar la posible lesión de los bienes más gravemente afectados. Esto es vida, integridad sexual, ¿ya? Y otros delitos. Sin embargo, en el resto de conductas, eventualmente debería pensarse en una respuesta política, de política pública, para que se pueda dar una respuesta más de largo plazo a las agendas de derechos y a las agendas sociales que lastimosamente están siendo respondidas únicamente con el derecho penal. Ocurriría algo así como lo que dice en Colombia Isabel Jaramillo, ¿no? Una especie de fetichismo penal. O sea, pensar de que todo lo que se pone en el Código Penal se cumple y ya porque está en el Código Penal, pues se ha solucionado. Entonces, si ponemos en el Código Penal que se va a penalizar a los empleadores que no paguen los aportes del Seguro Social, pues entonces se cree que con eso ya no va a dejar de ocurrir. O porque se pone en el Código Penal que se va a sancionar a las personas que difundan información personal en redes sociales, la gente va a dejar de hacerlo, ¿ya? Es decir, hay también hay posiblemente una visión un poco clásica que además es empujada por esta idea de populismo penal. En mi criterio, lastimosamente las agendas sociales y de derechos que han sido integradas a los derechos humanos no han tenido una respuesta justamente por esta cuestión. Es decir, el derecho penal no está para responder a agendas sociales. El derecho penal es una herramienta de violencia, ¿ya? Estatal legitimada que tiene que aplicarse lo menos posible y solamente para los temas que eventualmente la sociedad considere son mucho más graves, ¿ya? Entonces, aplicar la herramienta del derecho penal para los derechos de los animales siempre me pareció inadecuado, ¿no? Eh, por esta razón particular, ¿no? Yo les digo a mis alumnos en clase, es como tratar de cortar un pastel con una motosierra. Por supuesto que lo puedo cortar, pero el pastel se parte en pedazos, porque no es la herramienta adecuada para poder cortar el pastel. Entonces lo mismo pasa con el derecho penal. El derecho penal puede causar mucho más daño de lo que puede prevenir y termina siendo una solución injusta para un sinnúmero de agendas sociales que podrían tener respuesta en política pública, en donde en realidad en Ecuador y en muchas partes de América Latina hay una enorme debilidad para poder plantear soluciones desde política pública. ¿Cuál sería la diferencia? La política pública es a largo plazo, la política pública puede medirse, puede planificarse, puede ajustarse a la realidad particular de un fenómeno social. Y entonces sería más bien, a mi criterio, la política pública la que tendría que dar respuesta a las agendas sociales y de derechos que hoy día solamente tienen una respuesta penal. Es decir, al momento de penalizarlo, lo que hacemos en realidad es invisibilizar. O sea, dar la impresión de que se solucionó, como decía Isabel Jaramillo, una especie de fetichismo, de fetichismo penal, fetichismo jurídico. Pero por otro lado, también estas agendas terminan siendo secundarias dentro de la enorme actuación que necesita realizar la Fiscalía, y por tal razón tampoco se maneja de manera eficiente una respuesta a los problemas del maltrato animal, el abandono de los animales o la muerte cruel de los animales, las peleas de perros u otro tipo de, de los delitos o contravenciones que se establecieron en la reforma que ahora está incluido en el Código Orgánico Integral. Bueno, la segunda línea de reflexión, en cambio, va encaminada, como les comentaba, a tratar de determinar entonces cuáles son las limitaciones que presenta el haber penalizado algunas conductas dentro del Código Orgánico Penal. Allí se penalizaron tres tipos de conductas. Las conductas que tienen que ver con el abuso sexual de animales, donde se da una pena bastante fuerte, más que todo cuando se causa la muerte del animal por motivo del abuso sexual. Se dice el abuso sexual no solamente respecto de los animales, sino eh, en la utilización de los animales con fines sexuales, ya que pudiera también eventualmente afectar los derechos de los animales. El otro tipo de tipos penales que se estableció en el código tiene que ver más bien con la muerte del animal y la muerte cruel del animal, ¿no? La muerte cruel del animal como una especie de agravante dentro del tipo penal que llegaría hasta una pena máxima de 3 años. Y finalmente hay contravenciones que tienen que ver con el abandono animal. Recuerden que hace un mes algo en Conocoto, un señor dejó un animal abandonado, un perro, y la cámara de vigilancia de la calle pues logró captar esto y le pusieron una multa, entiendo, de $1.500 y trabajo social, trabajo comunitario de 100 horas, ¿no? Entonces, esos son los tres tipos de faltas, de conductas que están tipificadas dentro del Código Orgánico Integral Penal a partir de la última reforma. ¿Cuáles son las limitaciones? Iré por partes, ¿no? De acuerdo un poco a lo que mencionaba. Respecto del delito que se tipifica de muerte del animal con el agravante de que la muerte sea cruel,
bueno, o sea, tal vez el problema allí se presenta es que no está incluido dentro de las excepciones para la aplicación de la suspensión condicional de la pena o de medidas, o digamos, o de procedimientos abreviados. Entonces, eso posiblemente haría de que este fin que tiene la norma penal, en este caso particular, de dar un castigo ejemplar a las personas que hagan una muerte, y particularmente una muerte cruel de un animal, posiblemente verían burlada esta idea de que se le aplique una pena alta, puesto que se podría suspender, ¿no?, la sentencia, la suspensión condicional de la pena, de acuerdo a los requisitos que establece el Código Orgánico Integral Penal, o aplicar otros de los procedimientos abreviados que podrían disminuir la pena, y de alguna manera pues se burlaría pues esta idea de tener una pena alta para este tipo de delitos, ¿no? Si lo que se pensaba era eso. Sin embargo, no ha habido, salvo un par de casos que vi en los medios de redes sociales, donde se realizó la muerte cruel de un animal, ¿no? Pero sin embargo, hay algunos problemas de este articulado, porque habla, por ejemplo, de la muerte de los animales de fauna urbana, lo cual no se encuentra definido en ninguna parte, ¿no? Sería penoso también que se remitiera esto a alguna normativa secundaria, que suele ser, lastimosamente, en el Código Orgánico Penal, una constante, ¿no? En algunos casos, algunos tipos de delictuales, lastimosamente es necesario acudir a la normativa secundaria para poder establecer el alcance de la tipificación, lo cual sería una especie de norma en blanco que afectaría el principio de legalidad y seguridad jurídica. Luego tenemos el delito de maltrato animal, ¿no? Maltrato animal, igual, que podría causar la muerte, que tiene una pena agravada hasta de 2 años. Y luego tenemos el delito de abuso sexual, ¿no?, que también aparece como una innovación interesante dentro del Código Nacional Penal en esta reforma que nos hemos referido. Sin embargo, bueno, ¿no? O sea, este último tipo penal de abuso sexual, lastimosamente sigue pues una gradiente populista también, respecto a los delitos sexuales en Ecuador, donde se trata de poner penas ejemplares a los delitos de connotación sexual. En principio, si, si nosotros hemos dicho en otros eventos que los animales sí tienen voluntad, solamente que es una voluntad distinta, que es una voluntad paralela, distinta a la de los seres humanos, y que tiene otras formas de manifestación, ese mal podría sancionarse a personas por tener relaciones con animales sexuales, perdón, con animales, ¿no? Relaciones sexuales con animales, porque inclusive Peter Singer, que es el creador de esta tesis de la liberación animal, de su famoso libro que lleva el mismo nombre, él acepta de manera polémica, eso ha sido muy criticado, de que pueda haber relaciones interespecies, es decir, que se puedan aceptar relaciones entre humanos y otras especies de animales, sin que eso tenga que ver con un problema ético, ¿no? Es decir, si los animales tienen sensibilidad y eventualmente pueden tener manifestaciones de sensibilidad y no tienen instinto, como decía Thomas Hobbes, entonces se cae un poco, digamos, al tratar de tipificar esta conducta dentro del Código Orgánico Integral Penal. El delito que no es nuevo. Recuerden ustedes que en el Código Penal del 83 constaba como delito el delito de bestialismo, que era tener relaciones sexuales con animales, ¿ya? Y, en el nuevo código del 2014 se lo hizo contravención, y ahora se lo vuelve a elevar a nivel de delito con una pena un poco menos grave, ¿ya? Eh, Sin embargo, es una costumbre en muchos lugares, particularmente en la costa, el que los seres humanos tengan relaciones con animales. Eh, en cierta medida sería bastante difícil establecer cómo se puede considerar el consentimiento respecto de ese tipo de abusos, ¿no? Entonces, podemos caer en el error de pensar que todas las relaciones sexuales con animales se trata específicamente de esa falta y de ese delito. Entonces, pareciera que el legislador ha fijado un plano demasiado alto, donde particularmente cualquier relación sexual con animales sería básicamente un delito. Es decir, estamos moviendo un poco con otro nombre al delito que teníamos en el 83 de bestialismo, ¿ya? Sin embargo, fíjense que si en esa época no hubo ningún proceso penal por bestialismo, ahora tampoco lo va a haber, ¿ya? Salvo que alguna organización animalista, quizás en algún caso especial, lo quiera hacer, pero sin embargo, no hubo casos antes de bestialismo, y tampoco posiblemente hay ahora casos de este tipo de delitos de abuso sexual de animales, ¿ya? Y eso porque no solamente es infamante llevar este tipo de casos a la justicia, o sea, genera bastante ruido social
en los medios de comunicación, sino además porque, digamos, de alguna manera no hay capacidad operativa para dar respuesta a este tipo de investigaciones. ¿Ya? Imagínense en una investigación donde trataría de ver si es que hubo o no voluntad de parte del animal para someterse a relaciones sexuales con los seres humanos, terminaría posiblemente pues, en un sinnúmero de herramientas que no tenemos en Ecuador y que posiblemente pues, harían que este procedimiento no funcionara. Entonces, considero que en todo caso, pues allí hay un ejemplo, una vez más, de populismo penal, en la medida que se quiere ponerse como central la indemnidad sexual como una de las grandes metas que tiene que perseguir el derecho penal para poder protegerse, supuestamente. Sin embargo, como digo, puede haber otras respuestas para poder cambiar patrones culturales y que pueda, digamos, mejorar, digamos, la relación entre seres humanos y animales, ¿no? Habidas cuentas que les digo que en algunas teorías del mundo animalista no hay ningún conflicto en que haya relaciones interespecies, ¿no? Es decir, si el animal pudiera tener sentimientos, eso lo hemos defendido desde varios sectores del animalismo, que no se guía solo por el instinto, que puede también ser querido y también tener algún tipo de manifestación de afecto respecto de los humanos, un perro, un gato, un loro y otros animales. Entonces mal podríamos nosotros decir de que en este caso todas las relaciones con animales deben ser penalizadas, ¿no? Como creo que está en el Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, no hay ningún caso, ¿no? Hasta el momento presentado sobre eso, y posiblemente no haya ninguno por las razones que ya hemos mencionado. Entonces pasaría a ser como una de los tipos penales que son parte del museo penal que tenemos siempre en el Código Penal histórico. Y finalmente tenemos pues el abandono animal, que es una contravención. Igual, o sea, todas estas conductas que hemos mencionado, inclusive la muerte cruel de un animal, ameritarían, en mi criterio, medidas administrativas, ¿ya? Que pudieran ser mucho más útiles y más beneficiosas para poder proteger los derechos de los animales, ¿no? Si una persona mata con extrema crueldad a un animal, debería de recibir una multa bastante fuerte, ¿no? Que pueda ser mucho más eficazmente aplicada y que puede tener un fin disuasivo de que los seres humanos pues demos muerte a un animal de manera violenta y haciendo apología de la violencia. Entonces, la política pública pudiera ayudar mucho mejor para dar respuesta inmediata, sostenida y planificada a todas estas problemáticas, lo que hemos llamado abuso sexual, el maltrato animal, la muerte de un animal fruto de ese maltrato, el abandono de un animal. Todos se podrían responder a través de política pública que podría ayudar mucho más para que estos tipos penales, digamos, desaparezcan y den paso a una política pública consolidada que pueda garantizar los derechos de los animales. Bueno, finalmente unas pequeñas conclusiones, ¿no? Para más bien escucharles a ustedes. Espero que se haya escuchado. Veía que dicen que el volumen está un poquito bajo, pero bueno, trataré de acercarme un poquito porque creo que no se escucha bien. Entonces, dos conclusiones. Bueno, lo primero, que creo que habría que medir de aquí a un tiempo cuántos casos realmente se han iniciado dentro del sistema de justicia para aplicar estos tipos penales, ¿no? Un poquito para saber si en algo tenía razón en estas presunciones que mencionaba en estas líneas de reflexión, o si en efecto, pues más bien ha funcionado y ha disminuido de alguna manera el maltrato animal, el abandono animal, el abuso sexual de animales. Entonces, habría que hacer una medición. Por lo pronto, también, eventualmente, si el Estado ecuatoriano pues, cree necesario que esto sea una política pública importante, entonces también, sin necesidad de derogar estos artículos en el Código Orgánico Integral Penal, pues es la Fiscalía quien, por ejemplo, debe establecer una unidad especializada para el derecho de los animales, ¿ya? Y varias instituciones deberían también responder a esta lógica particular para que funcionen estos delitos penales que hemos comentado. La Defensoría Pública debería tener una política para la defensa de animales, habidas cuentas además que no podría defenderse por sí mismo, ¿no? Son, en ese sentido, desde el punto de vista humano, los animales son incapaces absolutos, nunca van a poder tener capacidad por sí mismos para poder manejar los asuntos y negocios sociales, ¿no? Civiles de nuestra vida cotidiana. Eh, entonces, sería bueno, digamos, que en todo caso las instituciones dieran una respuesta particular a eso. La Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, ¿ya? El mismo Consejo de la Judicatura, estableciendo protocolos para que se pueda agilitar el tratamiento de estos tipos de delitos que eventualmente se siguen dando, pero que, por lo que hemos comentado, no llegan a ser parte de los procesos cotidianos del sistema de justicia penal. En todo caso, pues, digo, a pesar de mi escepticismo respecto de esta tipificación, que yo le he criticado ampliamente, lo cual también me ha traído un par de problemas a veces con algunos colegas del movimiento animalista, sin embargo, considero que en todo caso habría que medir
de aquí a algunos años para poder saber si es que estas reformas han sido útiles, han sido necesarias, o caso contrario, pues deberíamos pensar en una reforma que hiciera una depuración, no solamente de este tipo de delitos, sino de un sinnúmero de delitos que constan en el Código Penal actual y que están como piezas de museo. Solamente tienen una función simbólica de incluir estas conductas porque las consideran importantes, pero no hay ninguna respuesta para que el derecho penal proteja de alguna manera estos bienes jurídicos tutelados, ¿no? Más allá de lo que yo he manifestado, de que yo me considero abolicionista y que en esa posición teórica, pues la idea es que el derecho penal tiene que algún rato abolirse, tiene que desaparecer, porque es la única manera de tener una sociedad totalmente libre y democrática. Bueno, compañeros y compañeras, eso es lo que yo les quería decir respecto del tema que me han pedido que plantee, y más bien escucho sus preguntas y sus opiniones. Muchas gracias. Un abrazo. Muy bien, muchísimas gracias, estimado doctor Luis Ávila, por su ponencia, muy interesante, la verdad. Sería desde luego más interesante si es que se llegara a presentar un caso y luego seguramente a posterioridad podríamos comentarlo también con usted. Por aquí en redes sociales, Juan Winter dice, entonces, ¿no cree usted en la función motivadora del derecho penal? Una de las cuestiones que se ha discutido desde hace más de un siglo es si el derecho tiene una función de prevención general, ¿no? Eso es una cosa que se ha venido discutiendo un montón de tiempo. Desde el punto de vista clásico, se consideraba, de una visión un poco bíblica, que cuando en el Código Penal constaban las conductas tipificadas, eso era como una especie de mandato religioso y ético, ¿no? Que tenía que respetarse, como que si fueran los 10 mandamientos, ¿ya? Entonces, sin embargo, creo que digamos, científicamente se ha demostrado que no siempre funciona así. Es decir, yo quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando en Ecuador no teníamos una ley específica para la protección de las mujeres ante la violencia, y se aprobó en el 98, si no me equivoco, la primera ley que hubo en Ecuador, ¿ya? Obviamente, la problemática de la violencia contra la mujer no estaba en la agenda pública. De hecho, los hombres nos solazábamos, hacíamos alarde de que pegábamos a nuestras mujeres porque eso era la característica de un macho dominante, ¿ya? Eso era parte de ser marido de una mujer, y por tal razón, pues, eso era normalmente aceptado y tolerado, ¿ya? Sin embargo, la ley y luego la inclusión de algunos tipos penales que se han ido agravando también en el Código Orgánico Integral Penal, a la larga, pues han hecho que ese patrón cultural vaya cambiando, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿cambió por la política específica del Estado que transversalizó la lucha contra la violencia en contra de la mujer, o lo hizo exclusivamente el Código Penal? Eso es una pregunta de tesis, ¿no? Eso habría que investigar. ¿Ya? Habría que investigar. Yo considero, mi intuición es de que más funcionó la política pública, ¿no? El sistema que teníamos inicialmente de comisarias de la mujer. En la actualidad, pues hay un sinnúmero de políticas transversales en varias instituciones para atender la problemática de la violencia contra la mujer. Yo creo que eso es mucho más útil y ha hecho que cambien los patrones culturales. Es decir, hoy día, por más macho que un político se sienta, el que sea tachado de agresor de mujeres, de violento, de discriminador de mujeres, pues ya no es un valor que un hombre lo pueda aceptar como algo beneficioso, ¿no? Como que si fuera un mérito, ¿no? Entonces, esos patrones culturales han cambiado. Ahora mi pregunta es si es que para eso sirvió el derecho penal o en realidad sirvió la política pública que implementó el Estado después de Belén do Pará. Entonces digo, eso habría que investigarlo. Creo que es un buen tema de tesis, creo yo. Excelente, doctor. Vamos a darle la palabra a Gonzalo Arnulfo Velasco, quien tiene levantada su mano. Lo escuchamos, Gonzalo. Buenas tardes. Bueno, ya no buena tarde, sino buena noche. Así tú te Oh, ya Kangi, buenas muy buena noches. noche. Y yo creo que voy a ser fuerte. Me quedan un montón de cosas. Bueno, voy a tener que retomar leyes, yo la verdad. La lucha de los derechos de los derechos humanos, de los 10 grupos de atención prioritaria, tienen ahora representatividad en cada grupo, ¿sí? Con los consejos de protección de derechos, que me parece genial. Me defino como talento holístico ciudadano planetario, defensor y activista y sobre todo garantizador de los derechos de los seres vivos y del planeta, a pesar de ser activista homosexual. ¿Sí? Con acción directa, yo sí estoy aquí clarita, a los más vulnerables. Y en este caso, los vulnerables son animales y el medio ambiente que no pueden hablar.
Y en el caso de niñez y adolescencia, como tercera y cuarta edad, es donde yo creo que debemos interactuar para defender y garantizar los derechos. Sin embargo, yo tuve en el Consejo de Protección de Derechos, aquí en Quito, porque soy consejero alterno, tuve una situación que me dejó así caótico, frente al maltrato de un perro que le mordió a un niño, ¿sí? Esta persona animalista le atacó al niño que él le provocó, ¿sí? Que él fue el que le maltrató. Entonces se pusieron a discutir que más le defendían al perro que al niño. Ahí me preocupó porque me puse a pensar y yo le decía a esta persona, ¿no? ¿Por qué solo a los perros? ¿Por qué solo a los gatos? Y justo usted ya tocó el tema de la fauna urbana. ¿Y los demás animalitos qué pasa? ¿Hay una discriminación ahí o una inequidad frente a los demás animalitos y encima más frente a un niño que es inocente al ser juguetón y todo lo demás que nosotros sabemos cómo son los niños? En este caso, o sea, me gustaría saber cómo actuar frente a un animalista para defenderle a un niño, la una. La otra, como le decía, como homosexual, yo recuerdo que hace 35 años atrás me daba miedo, como dicen vulgarmente, salir del closet por los temas que decían que hacen entre dos hombres, es una abominación del demonio, que hacen, y lo más común, ¿no? Que hacen dos entre espadas y bla, 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 y todo lo demás. Ahora en la actualidad existen identidades como roles de pasivo, activo, versátil y el amor entre personas, por lo tanto el matrimonio igualitario. Pero eso no es igual a lo que usted, o sea, quiero entender ahí, ¿no? Al tema del bestialismo, relación con animales. Ahí yo no sé si, eh, ¿por qué, o sea, tener esta situación, ¿no? Por un lado, cuando podemos parecernos por cromosomas y todo, pero por lo que usted decía, sin embargo, los animales tienen sus propias enfermedades y su propio desarrollo. Eso no nos afecta a nosotros, por un lado, y por otro lado, deberíamos ser coherentes y pertinentes con el concepto este de seres humanos, que somos seres racionales, inteligentes. Eso no debería ser prohibido y sancionado, o sea, sin una regla atrás. Y por último, aunque algo ya lo dijo, pero sí debería existir una función del Estado que sea de prevención, de intervención y acción inmediata ante la violencia a los distintos casos que se dan, ¿no? En todo proceso. Pero lo que a mí me preocupa es que uno no es abogado, pero resulta que los procesos son tan engorrosos que cuando uno hace un proceso termina haciendo otro y después otro y otro y otro. Y no hay ni siquiera el proceso de reparación o restitución de derechos como el tratamiento psicológico. Ahí, ¿cómo debemos nosotros realmente enrolarnos o negociar, no sé cuál sería la palabra, con el abogado defensor? Esas tres preguntas, lo siento si me alargué. Bueno, en realidad es una nueva ponencia, en realidad, lo que me estás pidiendo, querido amigo. Gusto en saludarte y conocerte. Eh, pero bueno, trataré de ser un poco esquemático, ¿no? Para dar ciertas líneas, digamos, de respuesta, pero ya te digo, o sea, me parece que es como parte de otra ponencia. Pero bueno, en todo caso, trataré de decir un par de cosas. A ver, uno de los grandes problemas que hay en la política de derechos humanos en el mundo es cómo priorizar la política pública respecto de las agendas de derechos humanos. ¿Ya? Entonces, claro, o sea, digamos, si yo soy mujer, yo quiero pues que los recursos sean para prevenir la violencia o para puestos de trabajo para las mujeres o para poder tener una mejor formación política dentro de los partidos políticos, ¿ya? Para que tenga un enfoque de género la formación de las mujeres en los partidos políticos. Si yo soy indígena, pues también, o sea, reivindico la tierra, reivindico mi cultura. Si soy homosexual, pues mi elección sexual, mi derecho a la libre expresión de mi voluntad y de mi personalidad. Entonces, digamos, todos tenemos un interés, ¿no? Si tenemos un tipo de agenda, ¿ya? Agenda que transversaliza todas las relaciones sociales. Todos estamos en alguna medida y en algún momento de la vida relacionados con esa agenda, ¿no? Si algún momento fuimos niños, algún rato seremos ancianos, algún rato tal vez tendremos alguna discapacidad adquirida, alguna vez tendremos una enfermedad grave, catastrófica o rara. Es decir, cualquiera de nosotros
puede tener un motivo para el cual el Estado deba dar prioridad en su atención respecto de la condición propia por una agenda de derechos humanos. Ahora, tú planteabas algo que es interesante, que inclusive es teórico, ¿ah? En Colombia, por ejemplo, César Rodríguez Garavito, que es uno de los grandes pensadores latinoamericanos del derecho, le preguntaban justamente esto, ¿no? Le preguntaban, bueno, ¿qué hace una Corte Constitucional si se presentan cosas, varias agendas, y cómo decide cuál es la que tiene que ser más importante que otra? Y él decía algo que se parece mucho a lo que tú planteas. Decía él, si hay un tema en el que toda la sociedad está involucrada para defender y todas las instituciones para defender, la Corte debe ser un poco más conservadora y no intervenir. Pero cuando hay una cuestión en donde más bien hay discriminación, donde la gente no quiere dar una respuesta a eso, donde todo el mundo le huye al tema y las instituciones no están interesadas, entonces ahí la Corte tiene que intervenir, decía un poco César Rodríguez, ¿no? Y eso es así, ¿ya? Es decir, eh, en el caso particular, es decir, si, si por ejemplo hay la protección de una persona que es un niño violado, ¿ya? Aparentemente violado. Entonces todas las instituciones están alrededor del niño tratando de victimizarlo, los medios de comunicación de apoyar su tesis y de no darle la oportunidad que el supuesto violador de la suya, ¿ya? Entonces tiene todo el aparato del Estado, tiene toda la sociedad encima ayudándolo, ¿no? Al niño posiblemente violado, ¿no? Protegiéndolo, ¿ya? Entonces, ahí hay que ver cuál es la otra parte que está en indefensión en este momento, ¿no? Entonces, en otra parte en indefensión es aquella que nadie se fija, a la que se considera violenta, a la que se considera ya culpable del delito, en este caso la persona que es procesada por un delito de violación. Eso tiene que ver con esta idea de la priorización de los derechos humanos, pero también con la naturaleza propia de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos no son una teoría neutra, sino que hace una opción por el más débil, ¿no? Es un poco lo que tú manifiestas. Ahora, eso es aplicable plenamente para todas las agendas. ¿Cuál es la problemática respecto de los animales? Que los seres humanos a la larga tenemos voluntad. Y esa voluntad a veces tiene una relación importante con los derechos humanos. Es decir, si yo decido expresar libremente mi opción sexual, es un acto voluntario, ¿ya? Si yo decido, por ejemplo, digamos, que quiero estudiar dentro de la cárcel, tiene que alguien garantizarme el derecho, ¿ya? Es un acto de voluntad, ¿ya? Pero ese acto de voluntad se da en términos humanos, ¿no? Mire, los animales, y es un tema que se ha venido discutiendo desde hace 2 siglos por lo menos, eh, la idea es saber si es que los animales tienen voluntad o no. Entonces, Thomas Hobbes decía, por ejemplo, que los animales no tienen voluntad, sino que se guían por el instinto. Es decir, porque le da calor, porque siente hambre, porque tiene impulso sexual, ¿ya? Entonces se guía por el instinto y no se guía por la voluntad, ¿ya? Sin embargo, en los actuales momentos, yo diría que hay bastante evidencia científica que contradice lo dicho por Hobbes. Es decir, se ha demostrado que hay animales que dan la vida por su amo, ¿ya? O sea, no actúa por impulso, también puede actuar por afecto. Un animal, por ejemplo, un perro se muere cuando su amo muere de tristeza. Le da una depresión y el animal muere, deja de comer. Entonces, no es tan cierto de que hay una sola lógica de instinto lo que guía a los animales. ¿Por qué tiene que ver con la elección, digamos, de la protección respecto del Estado frente a los temas de animales? Yo recuerdo, y fue el caso que me dio fama un poco al inicio, con el tema animalista, porque yo fui uno de los abogados que de la defensa pública y presentamos una acción de protección para proteger a la perra Atena, ¿no? Que fue una perra, que ustedes recordarán, una perra pitbull, mestiza, que mató a un niño, ¿no? Entonces, la idea era de que el niño murió no porque el perro sea violento, o sea, o porque la raza pitbull sea violenta, sino porque el niño fue descuidado por sus padres, el animal estaba en un lugar pequeño de 2 metros cuadrados, amarrado con gusanos en la oreja, ¿ya? En condiciones miserables. Y entonces en ese contexto, por la falta de cuidado de sus cuidadores, es que ocurre la muerte del niño. Entonces allí yo recuerdo cuando comenzamos a defender este caso, había sectores que decían, la Defensoría Pública quiere gastar recursos públicos, dice, para defender un perro, ¿por qué no defienden al niño, a los familiares del niño, que son la víctima? ¿Ya? Entonces, allí un poco lo que conversábamos, un poco lo que te decía, es decir, eh, pensando de que el animal no es que no tiene voluntad, el animal tiene voluntad, sino que es una voluntad distinta, ¿ya? Pensando que el animal no se guía solo por el instinto, sino que es un instinto que ha sido humanizado ya después de 60.000 años de vivir con los seres humanos, ¿ya? Entonces, en esa medida, yo diría que es una opción humana
tomar una prioridad por defender animales, en el caso particular. Ahora, lo que hay que hacer siempre es mirar el caso concreto. Miren, yo uno de los problemas que he tenido aquí en Ecuador, en los casos que voy llevando, es que aquí todo se cree que es palabra de Dios en algunos temas, ¿no? Hay un tema de moda y todo el mundo cree que eso es el tema y no puede ser contradicho, ¿ya? Entonces, por ejemplo, que el interés superior del niño. Entonces, es por el interés superior del niño, el niño no puede hacer esto. Y por el interés superior del niño, el niño en el proceso no se le puede hacer lo otro, ¿ya? Y todo se justifica de manera etérea el principio de interés superior del niño, sin mirar la posibilidad de que puede haber otros derechos de otros grupos, otras personas que pueden estar siendo vulnerados. Eso pasó, por ejemplo, cuando en Ecuador se dictaron prisiones preventivas contra los abuelitos, ¿no? Que son obligados secundarios, ¿ya? Y entonces allí se decía, no, por interés superior del niño tenemos que poner preso a la persona aunque no sea el obligado directo, ¿ya? Entonces, esa es una visión utilitaria que no es acorde de los derechos humanos. Lo que hay que ver, y es lo que recomienda inclusive el propio comité creado por la Convención del Niño del 89, dice que el interés superior del niño no es un principio en sí mismo, en abstracto, que es obligatorio, es solo una directriz. Y hay que ver las condiciones particulares del caso para ver si se aplica y se tiene que dar prioridad eventualmente a otros grupos, ¿no? La recomendación sería aquí, y es lo que yo he hecho, digamos, en varios espacios que he estado, es que siempre se tiene que tratar de ver el tema concreto, las condiciones particulares de la persona que está pidiendo una tutela de derechos, ¿ya? Para saber cuál es la medida más proporcional para poder tutelar sus derechos sin desconocer los derechos de otros, ¿no? No se olviden, no te olvides, por ejemplo, esta famosa máxima de Robert Alexi, ¿no? Que se parece a la de Benito Juárez, esa idea de que los derechos del otro comienzan donde terminan los de uno, ¿no? Pero Robert Alexi dice que la restricción de un derecho debe ser de la misma medida que permita garantizar el otro, ¿ya? Entonces, esa es un poco la lógica de encontrar una priorización y de proteger animales siempre mirando el caso concreto. Y por último, sí, yo creo que sí hay la institución en el Ecuador que defiende los animales, es la Defensoría del Pueblo. Eh, Freddy Carrión estaba haciendo un interesante trabajo, se creó una unidad para defensa de la naturaleza y animales, que no sé si se le van a dar continuidad ahora, ¿no? Pues ahora que tenemos un defensor del pueblo que es especialista en temas tributarios, pues no estoy seguro si es que eventualmente pues los derechos humanos van a entrar de contrabando en esa institución. Entonces, yo diría pues yo diría que sí existe la institución, ¿no? No creo que sea necesario crear una institución para defender animales dentro del Estado, sino que esa es la Defensoría del Pueblo. Yo creo que estaba haciendo un excelente trabajo Freddy Carrión, que lastimosamente se vio truncado por todo lo que ustedes ya conocen sucedió a nivel público, ¿no? Por supuesto, no siempre es suficiente, ¿no? Los municipios, creo yo, tienen una deuda pendiente con el tema animalista. Algunos municipios a lo sumo lo que han hecho es hacer una regulación, una ordenanza inspirada más o menos en los derechos de los animales. En Guayaquil hay una que entiendo que ya está por salir o ya salió. En Quito hay una que es la 048, que es una ordenanza, pero el resto de municipios no les interesa el tema, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, algunos municipios del país, cuando se trata de hacer una campaña para, eh, para la protección de animales, terminan haciendo una campaña para eliminar los animales que están callejeros en la ciudad, ¿no? De manera muy cruel, ¿no? O sea, eso es terrible. Entonces, creo que los municipios sí serían un espacio donde tendría que establecerse respuestas concretas para el tema animalista, porque son las instituciones que están más cerca del ciudadano, ¿ya? El ministerio y la la Defensoría del Pueblo está muy lejos, los ministerios están también muy lejos, centralizados en Quito, ¿ya? Pero en cambio los municipios están al lado de los ciudadanos. Yo creo que sería una muy buena propuesta en algún rato que todos los municipios, a través de una coordinación general, pudieran tener una política estructurada que pudiera tutelar y proteger los derechos de los animales, la fauna urbana, que es un poco el tema. Y bueno, eso quería decir. Por supuesto, hay otros animales que no tienen las mismas condiciones, los animales silvestres, por ejemplo, ¿ya? Los animales comestibles, ¿no? Yo no soy vegano, pero el mundo no es vegano, ¿ya? Entonces, como no es vegano, hay que garantizar al menos bienestar animal para los animales comestibles. Pero eso nos lleva a la última cosa que quiero decir, porque ya creo que me alargué mucho. Eh, Nosotros tenemos que tener una política estratégica frente a los animales. Es decir, no todos los grupos animales ameritan una respuesta igual. Es decir, para los animales de compañía hay que reconocerles ya su calidad de sujetos de derecho, inmediatamente, ya se han humanizado, han estado con nosotros 60.000 años, merecen ser ya seres humanos como nosotros, ¿ya? Luego tenemos los animales silvestres que tienen un estándar mayor de protección, ¿no? Ahí Angelina Jolie, el rey Felipe,
ponen gran parte de sus ingresos de impuestos de sus súbditos digamos, para proteger al tigre de Bengala y cosas así, ¿no? Eso está bien. Eso tiene, digamos, un mayor estándar de protección, a pesar de eso, hay especies que ya están extintas, ¿no? O están en peligro de extinción. Y luego, pues, tenemos los animales comestibles que, digo, hay que garantizarles bienestar animal, ¿ya? A los animales comestibles hay que darles una vida digna y también una muerte digna, ¿no? Una muerte sin dolor, una muerte en términos de humanidad, ¿no? Que en el caso de Ecuador, una de las cosas que tal vez a mí me impactó muchísimo fue, digamos, cuando era niño ver cómo mataban a las gallinas, ¿no? Les cortaban el cuello, esas cosas. Pero era horrible, ¿no? Eso me parece una cosa a mí por eso a mí no me gustan las gallinas, la verdad. Las aves no me gustan, no soy vegetariano tampoco, pero no he logrado todavía ser vegano, creo que en el corto plazo voy a tener que serlo por salud también, y también por ideología, pero no ha sido fácil. Pero en todo caso digo, esto quería decir, gracias por las preguntas, querido Gonzalo, y un enorme gusto. Y muchísimas gracias igualmente, estimado profesor, por acompañarnos. Muy interesantes estas conclusiones. Desde luego es un tema sobre el que vale la pena seguir reflexionando y, y pues debatiendo en los diferentes contextos, ¿no? Tanto en el ámbito del derecho penal como en el ámbito de los derechos en general. Así que, profesor, sin más, le agradezco y esperamos contar con su participación en futuras actividades. Le cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Querido amigo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y también a Latin Juris, les felicito por el proyecto. Cuenten conmigo siempre, por supuesto. Y bueno, hay que seguir trabajando duro para que esto se convierta cada vez en un espacio mucho más efectivo para debatir los temas del derecho y la política. Bueno, les dejo un abrazo enorme, mientras tenemos todavía un código penal, ¿no? Un código penal y un código de trabajo, ¿no? Pues posiblemente vamos a tener un código de trabajo y un código paralelo de trabajo. También vamos a tener algún rato también un código penal paralelo también. Sí, esperemos que no. Les dejo un abrazo enorme, siempre fraterno, compañeros y Listo, compañeras. listo, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Ok, vamos.